mundo ha progresado exponencialmente durante el último siglo, en gran medida gracias a la difusión de conocimiento y a las innovaciones tecnológicas. Sin embargo, este progreso ha dado lugar también a nuevos retos. El cambio climático, el agotamiento de recursos no renovables y la inequidad en el acceso a bienes y servicios ponen desafíos posiblemente existenciales para las próximas generaciones. En UTEC Posgrado creemos que el progreso no puede detenerse, pero resulta crítico asegurar su sostenibilidad. Queremos que la tecnología, cuando pone al humano en el centro, puede cumplir un rol transformador, mejora la eficiencia en el uso de recursos, permite energías y procesos más limpios, aumenta el alcance y la transparencia de las soluciones financieras, democratiza la salud y la personaliza, entre muchos otros. Por eso, con la convicción de que un futuro mejor es posible, asumimos el reto de formar y movilizar a las personas llamadas a construirlo. Profesionales inconformes con el status quo que sienten urgencia de actuar frente a los retos más desafiantes. En UTEC Posgrado enfrentamos los desafíos de la humanidad con optimismo, pero con un permanente llamado a la acción. Imaginar un futuro mejor nos moviliza, pero construirlo es lo que nos define. Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. ¿Me escuchan? Espero que se me escuche. ¿Sí? Hola, hola. Sí, se me escucha bien. Un gusto saludarlos. Mi nombre es Augusto Flores y estaré acompañándolos durante esta hora en esta pequeña charla, en esta bastante corta charla, donde se hablará un poco sobre información del curso especializado en Big Data. Entonces, a cargo de esta charla informativa va a estar Luis Chávez, quien es Regional Manager Data Governance en Centro de Excelencia de Big Data en Telefónica ISPAM. Antes de comenzar con esta charla, importante que sepan que si durante la sesión tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, son bienvenidos a realizarla en la caja de preguntas eh, que se encuentra en la barra de abajo, o en todo caso, si ustedes gustan, pueden realizarlo dentro de lo que vendría a ser el chat que tenemos disponible en el Zoom. Entonces, ya sin más preámbulos, les encomiendo con Luis Chávez. Luis Chávez, un gusto, espero te encuentres bien. ¿Estás ahí? Uy, uy, uy. Hola, hola Augusto. Hola equipo, ¿me escuchan bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Se escucha perfecto. Bien, bien, muchas gracias. Pasaré a compartir pantalla, por favor, confírmenme si es que logran verla. A ver, perfecto. Genial. Cualquier cosa. Voy a la misma pauta tuya, Augusto. Si es que alguien tiene alguna consulta, alguna duda, a mí me encanta de que este tipo de espacios sean conversatorios, resuelvan la duda de las personas interesadas en el tema. Vamos a conversar, vamos a explicar un poco de qué se trata este ejercicio, pero por favor, siéntanse libres de levantar la mano, interrumpirnos, hacer las consultas. Si Augusto me ayudas, porque desde aquí no voy a poder ver la pantalla en la que estén seguras las personas haciendo la consulta. No hay problema. Genial, entonces, ustedes me dicen si quizás empezamos ahora, 2 minutos más, no lo sé, cómo se sienten cómodos. Vamos, de una vez. Somos Sí, 17 perfecto. participantes dentro de la lista. Ahí estamos, vamos. Ahí vamos. Perfecto, perfecto. Primero les quiero dar las gracias a todos y cada uno de los presentes porque es importante tomarse un espacio para escuchar cosas que son de nuestro interés en el crecimiento personal, profesional. A veces tenemos días súper apretados, vidas ajustadas. El tiempo es un recurso caro, escaso. Entonces, darse estos espacios para aprender un poco más o para entender qué nuevas oportunidades tenemos es importante. Por eso yo les agradezco pues, siempre, siempre el tiempo que le dedican a crecer ustedes mismos y a escuchar las cosas que tenemos para compartir, ¿no? Entonces, nosotros llevamos ya un tiempo desarrollando con la Escuela de Posgrado de UTEC esta formación orientada a Big Data, ¿no? Big Data, pues, está ya en el mercado hace unos años, transforma las empresas y se ha vuelto parte de la columna vertebral de la transformación digital de las compañías, ¿no? Ya hace más de 12 años hablamos de tecnologías como data warehouses, plataformas que están orientadas al análisis de datos, plataformas que sirven datos a los clientes, ¿no? Telcos, bancos, que tienen una serie de aplicaciones que atienden a millones de clientes en el país. Y bueno, en Latinoamérica en general, ¿no? Que es quien está un poco orientado a este programa. Estas aplicaciones reciben un montón de información, muchísimos datos, y son utilizadas en el día a día para tomar decisiones. A veces se toman decisiones desde la propia aplicación
y a veces se toman decisiones desde una plataforma distinta dedicada puramente a la analítica. Estas arquitecturas, estas plataformas, tienen acompañándonos más de 18 años, ¿no? Sin embargo, requieren actualización, evolución, y los últimos años se creó mucha más data que yo creo que en los últimos 5 años los números no nos dejan mentir que se creó más data que en los últimos 40, ¿verdad? Entonces, Big Data nació como una respuesta a cómo gestionar esta información. En el tiempo hemos aprendido de que el Big Data no solamente es un componente tecnológico. Big Data inició siendo una pieza tecnológica, inició siendo una plataforma, pero la realidad es que cuando nosotros hacemos una propuesta tecnológica a las compañías para hacer un cambio, hay mucho más que solo la propuesta tecnológica para que ésta tenga impacto en la compañía, ¿no? Entonces, este curso fue evolucionando y en la versión actual, este curso trae mucha experiencia, mucho aprendizaje de las personas que vamos a dictarlo, en este caso Diego y yo. Más adelante les hablaremos un poquito más de nosotros. Venimos corriendo en la industria de banca, retail, telecomunicaciones, haciendo ejercicios con algunas organizaciones al extranjero en cloud. Entonces nos ha permitido entender que la tecnología solo es una pieza de esta transformación y el Big Data no es una pieza, de hecho es todo un ecosistema, ¿no? Entonces, ¿qué trae este programa para ustedes? Nosotros creemos que trae dos cosas: incentivos, que debe ser de interés para ustedes, ¿no? Porque lo que queremos es desarrollar ventajas que les ayuden a un profesional, que le ayuden a un equipo de data y analítica, que le ayuden a la compañía a posicionarse como líder estratégico usando los datos, que es todo lo que queremos en nuestros trabajos. Ser reconocidos, tener un puesto trascendente y poder posicionarnos como líderes en el uso estratégico de los datos, ¿no? Desde la parte técnica hasta la parte ejecutiva, quizá. Entonces, estos incentivos, ¿qué te van a permitir? Te van a permitir tener conocimientos que los vas a aplicar en los proyectos de la compañía para lograr mejor en la eficiencia operativa, reducción de costos, innovación, porque vas a tener nuevos enfoques, nuevas tecnologías para aplicar análisis de datos, ¿verdad? La ventaja competitiva que queremos lograr es, por ejemplo, algunos de las ventajas competitivas es que tengas la capacidad de diseñar estrategias que estén alineadas tanto a los objetivos de la compañía como al modelo de operación de la compañía. Es un punto clave el que nuestras propuestas de esta herramienta va a funcionar, esta plataforma va a cambiar el paradigma, esté alineado a lo que la compañía está esperando lograr en este año, en los próximos 6 meses, o en los siguientes 14 meses, en términos financieros, en términos estratégicos, en términos de organización. Y además de que la forma como va a operar esta pieza tecnológica también esté alineada a cómo opera el modelo de la compañía. Entonces necesitamos comprender y alinear esos tipos de ejercicios. Y es por eso que parte del programa ayuda a entender las estrategias de datos, ¿no? Que van más allá de solo utilizar un dato en particular. Otra capacidad que queremos que aprendas es, pues, cómo desarrollar un diseño técnico correcto, que sea ágil, que escale, crezca de acuerdo a la velocidad de la compañía y que le permita, con una pieza tecnológica, con una estrategia adecuada y otros marcos que hablaremos más adelante, poder competir en el entorno empresarial, siempre utilizando los datos. Entonces, el programa no está pensado en el uso específico de una tecnología. Sí, es parte es la parte principal, sin embargo, tiene algunas cosas que son mucho más útiles. Para quienes no han podido mirar aún el brochure o no han podido mirar lo que el programa tiene, voy a mostrarles aquí un poco lo que queremos para ustedes desarrollar. Ya les decía que el primer módulo habla de estrategias, ¿no? Entonces, queremos que tengan la capacidad de una base sólida de cómo su estrategia debe contemplar diferentes aspectos, no solo de Big Data, sino de la gestión de datos. La gestión de datos habla de cómo debemos organizar el gobierno de la información, porque es importante. Habla de qué es la calidad de la información. Hablamos de ingeniería para poder desarrollar los elementos, arquitecturas para poder diseñar estas implementaciones y cómo todo esto tiene relación en dónde se hacen las propuestas, dónde se hacen los seguimientos, quiénes deben de plantear qué tipo de roadmaps y cómo medir el crecimiento de esto, cómo esto alinearlo a estos objetivos. Entonces, todo el primer módulo habla de los fundamentos de las estrategias de datos con el fin de que ustedes tengan la capacidad de crear un plan sólido que respalde la propuesta de una pieza tecnológica o de todo el espectro de gestión de datos. De acuerdo en el nivel de seniority en el que ustedes se encuentren,
y de acuerdo al tipo de proyecto al que ustedes quieren postular. Pero los preparamos para que tengan una visión completa, ¿de acuerdo? Luego hablamos un poco de arquitecturas de datos. Y en arquitecturas de datos hablamos de dos módulos. De hecho, hablamos hasta de tres, ¿no? La introducción a la arquitectura de datos, porque es importante entender cómo antes de construir una casa nosotros hacemos un diseño plano para entender la funcionalidad, la usabilidad y cómo funciona cada componente de este diseño, ¿no? Entonces entendemos que hay un componente técnico que respalda a esta estrategia de calidad de datos, que hay un componente técnico, que es una pieza de software, una pieza de hardware, que soporta el procesamiento de los datos que estoy definiendo dentro de la estrategia, a la velocidad que el negocio lo requiere, a la flexibilidad que el negocio requiere, porque hablamos de formatos de archivos como videos, como PDFs, como APIs, que vienen en estructuras y necesitamos que algunas piezas sepan manipularlas, procesarlas, y hay que entender cómo funciona cada uno de estos componentes, que en la suma de todo crea una arquitectura. Y cuando hablamos de introducción es porque habíamos dicho, hace más de 18 años existen data warehouses, sistemas de bases de datos, pero esto va evolucionando. Los componentes tienen más o menos las mismas funcionalidades, sin embargo, son nuevas estrategias, nuevos componentes, y por eso pasamos luego a arquitecturas de datos modernas. Pues las arquitecturas modernas tratan de ser más fáciles de desplegar, más baratas, más escalables de manera más sencilla, ¿no? Y hay paradigmas que realmente rompen la forma de cómo trabajaban las tecnologías antiguas, ¿no? Bases de datos enormes en servidores físicos y que ahora las tecnologías las traen con algunas cosas como microservicios, clusters, cosas desacopladas, que queremos que se entiendan primero cuáles son los componentes en la introducción y cómo esos componentes pueden orquestarse y organizarse en las arquitecturas modernas. Entonces hablamos de algunos patrones de arquitecturas, cosas como data lakes, lakehouse, mesh. ¿Qué significa realmente esta arquitectura en la práctica? ¿Cómo las están adoptando las organizaciones? Porque algunas solo llegan al 50% de la teoría y otros a implementarse. Entonces queremos en la práctica explicarles cómo es que esto se implementa, cuántas compañías realmente las están usando con éxito y cuáles han sido los retos también de estas arquitecturas. Y para que sea pragmático, también hablamos de las tecnologías Big Data en cloud. El cloud ya no es el futuro, el cloud es el presente. Muchas compañías han nacido en cloud los últimos años, compañías que ustedes tienen en sus teléfonos. Tenemos medios de pago, tenemos servidores de correos, aplicaciones de comunicación que son puramente en cloud. El estado del arte se mide por cómo el mundo está haciendo las cosas. Entonces, un proyecto, un diseño debería estar pensado en estándares internacionales, pero con implementación local. Entonces, si yo quiero implementar algo ahora en mi compañía, debo de pensar en los estándares internacionales y con las herramientas que se utilizan actualmente. Y cloud tiene muchísimas herramientas. Entonces, en arquitectura aprendí el componente, cómo es que forma parte de la estrategia y ejecuta una tarea. En arquitectura de datos modernos, cómo este componente funciona ahora en diferentes clouds, en diferentes arquitecturas. Y luego en tecnologías cloud entenderé qué ofertas tienen, por ejemplo, los grandes vendors que tienen AWS, Google, Azure, ¿no? Que dentro de su stack o su pila de oferta tienen muchísimos componentes de los que necesitamos en una arquitectura. Y ahora hay compañías inclusive que son multi-cloud, ¿no? Que si se cae un cloud completo, como pasó hace unos meses con Microsoft, que tuvo un par de días en las que Azure no funcionó, y muchas compañías se vieron afectadas, pues tienen un site de recuperación en un Google Cloud, ¿no? Entonces, necesitamos comprender un poco qué oferta nos da estos vendors cloud. Hasta aquí, antes de avanzar, quisiera saber si tienen algunas consultas. Alguien que pregunte sobre los temas de estrategia, gobierno, calidad, algo que no sea puramente técnico, o por el contrario, que quieran entender un poco más de las cosas técnicas que vamos a darle continuidad. Hola, hola Lewis, ¿cómo estás? Buenas noches. Quizá por el chat o por el audio si estás disponible. Ahorita le doy acceso para que pueda hablar, no te preocupes. A ver, Perfecto. Lewis se fue. A ver, hay dos Lewis, a ver, le voy a dar al auto acá. ¿Ya puedes hablar, Lewis, si estás ahí?
Hola, ¿me escucha? En realidad Perfecto. no era tanto para hacer una pregunta, sino que como he visto que llegan mensajes a través del chat, están pidiendo que se hagan las preguntas. Yo estoy tomando nota, sinceramente, pero como no veo activado el chat y tampoco el audio, pues justo puse eso para que los activen y podamos nosotros, pues en cualquier momento dejar las preguntas que queramos hacer, ¿no? Perfecto. ¿No está Perfecto. activado el chat? No está activo el chat. Dice el anfitrión ha inhabilitado el chat de los asistentes. A ver, déjame revisar. Sigue, continúa y Perfecto. voy activándolo, ¿sí? A ver, Perfecto, Gracias. perfecto. no te Gracias, preocupes. gracias, Lewis, por la información. Entonces, hay que aterrizar un poco estas tecnologías y estas dimensiones de las que estamos hablando cuando hablamos de Big Data también, ¿no? Hay muchas soluciones que realmente no requieren Big Data. Hay muchas soluciones que requieren un programa específico que gestione los datos como lo hemos venido gestionando de manera tradicional, ¿no? Cuando hablamos de Big Data, no solo vamos a hablar de los ecosistemas, de las grandes herramientas, sino vamos a hablar también de algunas técnicas. No las vamos a tocar porque es una especialización, pero por ejemplo, si algunos de ustedes son de las carreras de informática, sistemas, redes, en algún momento de su carrera pudieron tocar cosas como estructuras de datos, algoritmos, programas, ¿no? Entonces, es importante entender dentro de algunos de los tópicos mencionamos en arquitectura que una herramienta y una pieza tecnológica no te resuelve todo, que a veces tenemos solo que entender el problema y llevarlo con soluciones más pequeñas, como algunos de estos algoritmos que los podemos montar en un equipo pequeño, en una laptop. Y eso lo entendemos cuando hacemos un diseño de arquitectura correcto. Cuando hacemos un diseño de arquitectura, aterrizamos el volumen de los datos, el problema, la necesidad, y las soluciones terminan siendo a veces un algoritmo que ni siquiera es un gran framework, un gran marco, ¿no? Nos pasó en experiencia en un programa, en un proyecto, montaban clústeres, hacían propuestas enormes, y un developer hizo un pequeño algoritmo de hash finding, usó una búsqueda de matrices, en las que optimizó un proceso de 45 minutos a 5 minutos. Y hablamos de miles de millones de registros, ¿no? Fue espectacular, y eso es el tratamiento de Big Data. Cuando entendemos esto y cuando lo podemos comunicar adecuadamente a gerencia, cuando entendemos la arquitectura, cuando sabemos los componentes y cuando podemos entender qué es lo que está esperando el negocio. Por eso es que estas dos primeras piezas del programa están muy orientadas a entender la estrategia, a plantearla adecuadamente y a entender las arquitecturas y cómo funcionan las piezas. Luego bajamos un poco más de nivel. No podemos ver todo el ecosistema existente en el mercado. Sin embargo, decidimos buscar las arquitecturas más usadas y tomar las herramientas más estándares y más cross en las compañías de Latinoamérica, ¿no? Y bueno, también en el extranjero, fuera de Latinoamérica. Entonces, las arquitecturas de datos como Data Lakes y Lakehouse son las más usadas en las compañías que actualmente utilizan Big Data, donde hay empleabilidad en esos temas. Entonces, vamos a hablar un poco de qué es una plataforma de Lakehouse, qué es Delta Lake, que es ya un paradigma que fue iniciado por una empresa llamada Databricks, ¿no? Databricks fue la primera en plantear este nuevo esquema, este nuevo diseño. Es muy adoptado, otras tecnologías lo han adoptado, pero el esquema sigue siendo cross. Entonces, funciona en cloud, con Databricks, con Snowflake, con Google. En AWS tienes un esquema diferente, pero funciona la misma arquitectura. Y las compañías que no están en cloud, que están instaladas en sus sites físicos, como aún son bancos y telcos, tienen pues infraestructura de una compañía denominada Cloudera, por ejemplo, ¿no? Que usa la misma arquitectura. Tenemos una arquitectura bastante similar. Delta Lake trae algunas ventajas por estar en cloud, pero con eso te permite entender cómo funcionan todas esas. Entonces damos un espectro amplio de qué compañías son las que están interesadas en un perfil y utilizan estas tecnologías, ¿no? Y luego pasamos a hablar ya específicamente de cómo dentro de estas arquitecturas y estos diseños manipulas los datos, cómo los procesas, cómo los tocas, los transformas, los orquestas y los conviertes en un producto utilizando Apache Spark. Apache Spark es un lenguaje, es un marco de trabajo, es un marco de procesamiento realmente, eh, que lo puedes usar con diferentes lenguajes. Si vienes de un mundo de análisis de datos y vienes de ingeniería, en algún momento has estado familiarizado con SQL, puedes usarlo usando SQL. Si eres una persona que está un poquito más familiarizada con programación y usa Python, puedes usar Python.
Si no es una persona que está mucho más metida en el desarrollo de software y está familiarizado con cosas como Java, Scala, que son mucho más de nicho, más hardcore, también está preparado para ello. Entonces, tiene diferentes formas de cómo acceder a utilizar la data. La más sencilla es SQL y tiene una interfaz visual para eso, ¿no? Entonces, lo que queremos es que tangiblemente entiendas cómo se implementan estas cosas dentro de la herramienta y cómo cambia el paradigma y qué tan sencillo es realmente hacer una propuesta con este tipo de ecosistemas, ¿no? Entonces, pasamos por la primera parte de cómo las funciones básicas, la manipulación, la transformación, cómo dejar los archivos, cómo realmente funciona, y luego damos una pasada hacia analítica avanzada, IA generativa. Yo sé que la IA generativa está en boca de todos, todas las empresas quieren hacer IA generativa. Este producto, esta plataforma, lo que ha hecho es ha embebido la IA generativa dentro de la plataforma. Porque es importante que dentro de la estrategia hablemos de gobierno, porque estas plataformas empiezan a contener muchos datos volcados en muchos sitios. Si nosotros no nos preocupamos por catalogar, etiquetar, por organizar esta información, va a ser lo que en algún momento algunos autores llamaban un pantano de datos, ¿no? No es un lakehouse, sino wormhouse. Entonces tienes muchísima basura, muchísima data sucia, desperdicio y desorganizada. Y si son miles de archivos, peor. Entonces, hay actividades de catalogación, de búsqueda, que si ustedes algún momento han chateado con Meta en WhatsApp o con ChatGPT, se dan cuenta que a través del lenguaje natural entiende y entrega información que tiene embebida. Entonces, esta plataforma tiene algunas ventajas de IA generativa que les va a permitir buscar la información, organizar la información, que les va a permitir sacar reportes, consultar con los datos. Entonces, estamos orientando un poco más la IA generativa primero al uso de los datos, de cómo explotar estos datos. Cómo hacer analítica avanzada dentro de esta plataforma utilizando este tipo de herramientas. Y tocaremos también un poco de cómo es que la IA generativa realmente cambia el juego hacia afuera, ¿no? Lo cual no vamos a extenderlo mucho porque no es un curso específico de IA generativa, pero es importante saber cómo tiene que usarse. Volviendo a la gobernanza y la calidad, son importantes dentro de la estrategia porque si no tienes data gobernada, o sea, catalogada, inventariada, sabes qué dato es el crítico, y si no le aplicas controles de calidad, ninguno de tus modelos analíticos va a ser bueno. Ninguno de tus modelos de Machine Learning, ninguno de tus tableros, tus procesos, y menos una pieza de IA generativa. Porque tendrá muchos errores, tendrá muchísimos parches, y hay que corregir eso desde el principio. Entonces, la estrategia nuevamente incluye estos tópicos, ¿no? ¿Qué es lo importante de estos 7 módulos? De que tengas una visión completa desde el planteamiento metodológico, estratégico, cómo gestionar a las personas y a los equipos con los que vas a trabajar, cómo hacer el diseño técnico, técnicamente cómo se usa la pieza por dentro para que un vendor o un proveedor, cuando en tu compañía llegue, no ofrezca lo que no es, o que tengas la capacidad de poder discernir entre una buena propuesta y una mala propuesta, ¿no? Muchos partners o muchos vendors ofrecen toda la plataforma, 10 cosas, y tú con este conocimiento puedes discernir cómo funciona cada una de las piezas y elegir exactamente las que necesitas para tu implementación, ¿verdad? Y luego en la práctica cómo esta se ejecuta para poder hacer el análisis. Todos estos conocimientos esperamos de que los apliques en el módulo 8. En el módulo 8 nosotros tenemos un Capstone Project. ¿Qué es este Capstone Project? Es la aplicación de todo lo que has aprendido en la solución de un desafío real, ¿no? Entonces aquí tienes que traducir las capacidades en implementar una solución que sea rápida, que sea efectiva para la compañía. Lo hemos hecho de diferentes formas a través de los programas. Lo hemos hecho con casos de uso traídos por los alumnos, por los estudiantes. Lo hemos hecho con casos de uso tipo, que nosotros teníamos 2 o 3, y los plasmamos para que el alumnado escoja uno de ellos. O lo hemos hecho con un solo caso para poder retar los diferentes enfoques de cada uno de los grupos, ¿no? Entonces, puede ser una de esos 3 escenarios, los 3 los tenemos preparados, pero lo importante es que puedan plasmar una solución estratégica o que primero plasmen a través de nuevas herramientas un buen plan, ¿no? Entonces, en el primer capítulo, en esto nosotros usamos algunos artefactos de Design Thinking. Posiblemente han trabajado con algunos Canvas, con algunos tableros en otros tipos de proyectos.
por ejemplo, para crear modelos de negocio, aquí tenemos algunos Canvas específicos para data y analítica, para separar los objetivos, las dependencias, los equipos y que te permita armar de manera rápida y pragmática un plan, ¿no? En arquitectura también esperamos de que tengas algunos patrones para que puedas utilizar los que tú requieras y en tu planteamiento. Lo ideal es de que este Capstone Project rete todo lo que has venido aprendiendo en el programa y tengas un feedback rápido desde nuestra parte. Aún no hemos definido si podemos invitar a una persona externa para que nos acompañe en la evaluación del Capstone Project, es decir, traer a alguien más que está en la industria que te pueda dar un feedback totalmente externo al curso, que también es bastante importante para ustedes, ¿no? Entonces, de esto se trata un poco el programa. Como pueden darse cuenta, no hablamos de una tecnología única en particular, sino hablamos de Big Data como columna vertebral de toda la transformación digital, de toda la gestión de datos, ¿verdad? Entonces, para mí es primero agradable poder compartir con ustedes la experiencia que hemos venido desarrollando. Muchos de los temas que están aquí pasan del libro a proyectos reales y lo que queremos es plasmar de las 10 cosas que aprendimos en el libro, cuáles son las 5 que efectivamente se ejecutan en las compañías y dan valor, y cuáles son aquellas que son buenas prácticas, pero que a veces quedan un poco relegadas y que no necesariamente entran en una estrategia, ¿no? Y es por eso que hemos diseñado el programa de esta forma. ¿Quiénes vamos a ser quienes los vamos a acompañar en este proceso? Ya me presentaron hace un momento, Augusto tuvo la suerte de presentarme, mi nombre es Luis Chávez Olaya. Yo efectivamente me desempeño ahora como manager regional, gerente regional para Telefónica Hispam. Mi rol es ser líder de gobierno de datos y de hecho llevo parte de la arquitectura también para los 8 países de Latinoamérica de Telefónica, ¿no? Entonces sincronizamos constantemente con los equipos de Argentina, Colombia, Chile, Uruguay, Ecuador, México, Perú. Tenemos que alinear las arquitecturas de los 8 países, sacar adelante las actualizaciones de plataforma, las nuevas estrategias y ahora con muchos proyectos de IA. Y dentro de eso, asegurarnos que están dentro de los cumplimientos, las políticas, las reglas de calidad y el aseguramiento de los datos de manera correcta para que no hayan incidentes, ¿no? Entonces, parte de eso es el día a día de mi rol actual. Mi rol previo fue como arquitecto líder. Diego Benavides también es parte del equipo de mi banco ahora. Él está como Service Manager del Servicio de Arquitectura en Data y Analytics. Diego viene con un background de una maestría en inteligencia artificial en Brasil de hace unos años, ha desarrollado proyectos de inteligencia artificial, trabajó también en Telefónica Hispam como parte liderando el hub de 8 países también por la parte de arquitectura y ahora está con el equipo de mi banco. Diego trabajó también en banca, en retail, en telco. Yo estuve en banca, en telco y haciendo algunos proyectos libres en cloud, ¿no? Nada, lo que nosotros queremos es que ustedes tengan la oportunidad de aprender, de mejorar sus capacidades, no solo conocimiento. Nosotros siempre trabajamos con ciertos marcos. Creemos que para que sus proyectos funcionen debe tener 4 cosas, ¿no? Primero tenemos que desarrollar conocimiento. Es decir, que las personas en nuestra compañía entiendan que es gobierno, que es Big Data, o que nosotros mismos entendamos, conozcamos algunos tópicos en profundidad. Segundo, es desarrollar habilidades prácticas. Yo entendí que es gobierno, tecnología, Big Data, ahora necesito desarrollar habilidades pragmáticas para montarlo y ejecutarlo, ¿no? O poder dirigir a quienes lo van a ejecutar. El desarrollo de conocimiento y habilidades. El tercero son actitudes. Cuando hablamos de una estrategia y de marcos como gobernanza, son bastante gaseosos en la práctica. No encuentras un elemento tecnológico sobre el cual plasmarlo, un KPI tan sencillo de evidenciar. Entonces necesitas desarrollar ciertas actitudes positivas, ciertas actitudes de responsabilidad, éticas y principios que hagan que tu equipo camine y que tu propuesta tenga un norte, tenga una justificación, ¿no? Tenga una templanza. Entonces hay que desarrollar ciertas actitudes de gestión de cambio, agentes de cambio dentro de estos proyectos. Y finalmente, comportamientos. Si estas actitudes continuamente te permiten usar tus habilidades y hacer una estrategia con estos conocimientos y luego desplegarlos, se vuelven comportamientos. El comportamiento es el que hace una gestión de cambio dentro de la compañía, el que hace real que un proceso pase a ejecutarse. Entonces, estos marcos y estas pautas nos permiten poner en práctica las cosas que sabemos. Lo que queremos es que ustedes salgan de este programa con muchos de esos aprendizajes, que mejoren su empleabilidad, pues y que nos veamos pronto dentro de los diferentes foros de Big Data y Analytics que existen en Latinoamérica, ¿no? Hemos tenido la suerte, hace 2 semanas
se desarrolló el CDO Latam aquí en Lima. El CDO Latam es una organización donde están los directores de datos de las compañías líderes en Latinoamérica. Iván Herrero, desde el equipo de Interbank, que también va a dictar un curso con la escuela de posgrado, lo inició junto con algunos otros CDOs en Latinoamérica. Entonces, ese ha sido el primer foro en que los directores y ejecutivos de data analítica se han juntado como comunidad para compartir conocimiento, ¿no? Qué suerte fue de encontrar a algunos egresados, de hecho fueron dos egresados, uno de la escuela de posgrado y otro de otros cursos en los que hemos dictado, uno de ellos como gerente de Data y Analytics de Minsur, por ejemplo, y algunos trabajando en las líneas también en Yape, en O y en diferentes compañías, unos fuera de Perú también. Entonces es espectacular, se siente satisfactorio ver que estos programas han rendido sus frutos y efectivamente hay mucha apuesta de su parte, muy interesados, pero hablamos de los mismos temas que van evolucionando, las estrategias, la aplicación de los datos, la generación de valor. Sería espectacular que las personas interesadas en el programa nos veamos y nos encontremos en este camino de Data Analytics que ya no es tan pequeño, que ha ido creciendo, ¿no? Entonces, nada, los invitamos pues para que ustedes puedan ser parte de este programa. Como les decía, la evaluación final de este curso será pues a través de su participación en clase, de las preguntas, de cómo vamos resolviendo los problemas que vamos a plasmar dentro del código, dentro de las propuestas. Vamos a leer uno o dos casos de estudio sobre el cual se hacen algunas preguntas de cómo lo resolverían, de qué entienden, de cómo diagnostican esos casos de estudio, y luego el Capstone Project, que es en el que ya plasman una propuesta de solución, ¿no? Entonces, cada uno tiene una pauta instruccional, y también tiene un prorrateo, una definición clara de cómo se hace la evaluación, cuánto tiene de porcentaje cada una de estas piezas, para que los alumnos desde el primer día tengan claridad de cuáles son las cosas que los van a llevar a un buen puerto dentro de este programa. Las herramientas sobre las que nosotros trabajamos ahora es Google Drive, a través de la cual se comparte toda la información, organizada por capítulo, ¿no? Los recursos digitales. Hablamos de las clases, de las presentaciones y del texto. La plataforma sobre la cual vamos a desarrollar el programa es Databricks, está en cloud, no necesitan pagar nada, registrar nada, todo está dentro de la plataforma. Está diseñada para manejar grandes volúmenes de datos, tiene data precargada y código y ejercicios que van a estar precargados junto con los componentes que vamos a compartir en el Drive para que sea mucho más sencillo tener que codificar, que hacer algunos ejercicios y la comprensión, ¿no? No todo tendrá que desarrollarlo desde cero. Zoom, como hoy, será la misma plataforma por la cual vamos a tener la interacción. Vamos a hacer sesiones síncronas. Y Slack va a ser aquellas con las que van a tener el networking entre los participantes. Se arman algunos grupos para mantener la comunicación y de hecho había grupos en los que estaban alumnos de otras promociones. Pues ese es el ecosistema sobre el cual vamos a trabajar. No sé, Augusto, si hasta aquí tenemos alguna consulta, alguna duda de los equipos, o si quisiéramos ir comentando un poco más de algunas cosas del programa. En realidad todavía no hay ninguna pregunta, no. En el chat tampoco veo ninguna, entonces estimo que lo harán más ratito, después de Perfecto. la parte comercial. Entonces les contamos del otro valor agregado que el programa trae, ¿no? El programa busca darte una certificación. Primero, la certificación la otorga la escuela de posgrado, cuando apruebas el curso de Big Data en las evaluaciones que te hemos explicado. Una vez que nosotros cerramos notas, pues después de unos días, obtener ese certificado. Dos, mucho del programa, desde que hablamos de arquitectura, Lakehouse, Spark y Analytics, está alineado, por decirlo así, porque mucho de este contenido te alinea y te prepara para que luego tú puedas postular a una certificación como ingeniero asociado en Databricks, ¿no? Entonces, Databricks tiene sus propios programas de especialización, tiene sus certificaciones. Con mucho de este know-how estamos preparando para que tengas la capacidad de certificarte con Databricks como Engineer Associate, ¿no? Entonces, es un buen aprendizaje, es una buena ganancia. Katia, ¿cómo estás? Buenas noches. Para manipular los datos utilizaremos Python. ¿Podrías utilizar Python o podrías utilizar SQL? ¿No? Siempre recomendamos que venga con una base básica de Python. No vamos a programar full hardcore, no vamos a tener sábanas de código. Es todo muy organizado y muy sectorizado y reutilizable. Todo está documentado.
pero es importante conocer algunas partes de Python para que sepan que hay piezas de código que podrían tomarte un tiempo si es que no estamos nada familiarizados con Python, ¿no? Pero puedes utilizar o Python o SQL, ambos mundos, ¿no? Básico de SQL y Python, sí sería una buena base. No es obligatorio. O sea, si entras, te vas a dar cuenta que el SQL lo vas a entender, pero es necesario, es básico. Tampoco es avanzado, ¿no? De hecho, años atrás te requería un poco de mayor nivel en SQL, porque, por ejemplo, hay combinaciones de archivos o de tablas que requerían una sentencia y había que entender abajo cómo operaban, cómo las priorizaba, cómo podías optimizarla. Como se dieron cuenta, aquí hablamos de Apache Spark 3.0. Todo eso se olvidó. Él se encarga en un motor inteligente por detrás de todas las optimizaciones. Entonces, con el nivel básico es más que suficiente. Tú no te preocupas por cómo hago el índice, qué significa, cómo hago la transposición de los archivos. Eso se encarga la plataforma. Entonces, SQL básico y Python básico es más que suficiente para acceder a esto. Si se dan cuenta, eh, dentro del programa nosotros podemos hablar de Spark y de las herramientas en dos módulos. Entonces, digamos que llevo el programa ahora y que me doy cuenta que me falta reforzar algo en Python. Créeme que vale la pena llevarlo ahora para entender toda la estrategia, la actividad de Big Data, las arquitecturas, que no tienen nada que ver con Python. Entonces, es una muy buena opción igual llevar el programa, pero con un nivel básico debería ser más que suficiente. Hola, Darwin, ¿qué tal? Sí, desde la extracción de los archivos, o sea, hablamos de cuáles son las fuentes de datos, abro APIs, cómo es que las extrae, la transformación las hacemos a través de los procesos. La visualización la tengo que consultar con Diego si es que la ha incluido en el análisis de datos, pero dentro del propio Databricks tenemos visualización. O sea, mientras estamos transformando, la propia herramienta te permite hacer la visualización de los datos en caliente, ¿no? Entonces, sí, podemos decir que está cubierto. Y tendrás algo más complementario en la parte de análisis con IA. No me queda muy claro, Lewis, lo de la visualización y la actualización. Si es que hay una herramienta en particular, por ejemplo, Looker, Tableau, Power BI, no estamos incluyendo una herramienta de ese tipo dentro de visualización. Ok, es eso. No, no estamos incluyendo ahora eh, una herramienta específica de visualización, porque de hecho no es parte del track de Big Data, ¿no? Porque eso implicaría que cuando hablemos de calidad, yo también tenga que incluir todo un track de Great Expectations, SODA o algo y se abre demasiado el tema, ¿no? O gobernanza, tendría que hablar de Alation, de Atlan, de Colibra y hacer una pequeña prueba. Entonces, realmente cuando hablamos de arquitectura, sí hablamos de la pieza, cómo se usa, qué esperamos de ella, pero no entramos en doble clic en cada una de las piezas, ¿no? Nos hemos enfocado principalmente en toda la parte de transformación, disponibilidad y analítica. Pues Veo creo que no hay más. que tenemos Sí, con eso, ¿no? continuamos con tu speech. Tenemos eso teníamos por hoy. Ahora no sé si hay alguna mención comercial. Entiendo que sería un espacio en el que Justamente se les va a explicar un poco esto, ¿no? más bien, muchas Ya. gracias por por explicarnos ese tema. Es bastante amplio, tengo entendido el programa y bastante rico, ¿no? Como, si no me equivoco, no es la primera, sino que ya llevan varias ediciones del mismo programa. Entonces Sí, está bastante sí, o sea, interesante, ¿no? le hemos puesto estas piezas porque es importante que las propuestas que lleven de Big Data o de cualquiera de estas iniciativas tenga también la planquita de cómo realmente se aplican, para que sientan cómo esto les está aportando en el campo, ¿no? Y no solo lleven la parte técnica. Entonces, el cambio dependerá de otros, tiene que depender de ustedes mismos. Queremos darle todas las Genial, herramientas para ello. genial, genial. Eso está perfecto. Entonces, para continuar con esta charla, le doy pase a Angélica Mendoza, que nos va a explicar un poco sobre el tema comercial de este curso. Un gusto, Angélica, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Augusto, buenas noches. Buenas noches Luis, ¿cómo está? Eh, ¿Puedo compartir? Sí, 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 por supuesto. Ya. Sí ven mi pantalla, ¿verdad? se ve bien.
Ok, gracias. Adicionando a lo que el experto nos está mencionando, dentro del perfil a quienes nosotros buscamos se encuentran analistas de datos, DTI, líderes y especialistas en Business Intelligence o gestión de datos, como también ingenieros de datos, desarrolladores, entre ellos arquitectos de sistemas y administradores de bases de datos que buscan adentrarse en el mundo del Big Data. Bien. Em, ¿Qué aprenderán dentro del curso? Ya lo mencionó el experto también. Diseñarás arquitecturas de datos modernas, incluyendo el uso de componentes claves como Lakehouse. Comprenderás y aplicarás arquitecturas en la nube para análisis de datos, utilizando frameworks como Apache Spark 3.0 para la preparación y análisis de datos. Implementarás herramientas de integración de datos para construir flujos automáticos y monitoreados. Y también identificarás y desplegarás casos de uso estratégicos en una arquitectura de datos robusta que generen valor para tu organización. Eh, si bien es cierto, lo mencionaron al inicio, mi nombre es Angélica Mendoza. La inversión del curso es de 3.000 soles. A partir del día de mañana me estaré comunicando con cada uno de los asistentes para brindarles un descuento especial por haberse conectado a la charla. Estamos iniciando ya el 4 de noviembre. La modalidad es online en vivo y la frecuencia son los lunes y miércoles de 7 a 10 de la noche. Me parece que Augusto también les va a compartir el brochure para que lo puedan tener. Y por mi parte también quería mencionarles algo muy importante respecto al curso, que sí es importante que tengan conocimiento básico, como lo dijo el experto de Python y de SQL. Y si no lo tuviesen, tenemos 2 links de nivelación que les podemos compartir para que puedan ir sabiendo cómo manejarlo y no tengan ningún inconveniente al momento de iniciar el curso. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Angélica. Justamente aquí tenemos una pregunta de Katia, que es justamente para ti. Dice, ¿existe un descuento para colaboradores del BBVA? Sí, tenemos un descuento. Voy a verificar cuál es el descuento que tenemos actualmente y mañana o ahora mismo le puedo responder por el WhatsApp si logra escribirme a mi número para poderle ayudar con ese tipo de información. Vale, genial. Chicos, es momento de todo lo que vendría a ser preguntas y respuestas, así que lancen todo lo que tengan ahora mismo. Sí, ya leí la pregunta de Darwin. También tenemos facilidad de pagos, puede pagarlo en cuotas y lo mejor es que no generas un pago de matrícula, solamente las cuotas y sin intereses. Acá hay un comentario de Lewis que dice, me gustaría saber más de la parte analítica. Todas las empresas sufren por sobrecarga de data. Algo, algo que decir ahí, Luis. Eh, eh, Tu audio ¿Estoy está... mute? Sí, sí, sí. Ahora sí. Ok. Dice, pues hay varios aspectos, ¿no? A veces lo que hacemos es le mandamos toda la data a los modelos y que el modelo la resuelva. Y, y así van jugando e iterando, ¿no? Pero también hay prácticas sobre cómo identificar los feature core, por ejemplo, ¿no? Entonces, la práctica siempre es tener claridad de los datasets, de los objetivos, de las variables que vamos a ir trabajando y trabajar incrementalmente. Ahora, estas plataformas manejan el volumen. Podemos hablar de 250, 400, 800 variables, las manejan sin problemas y en millones de registros, ¿no? Pero hay una práctica previa a mandar la data que es el trabajo de identificar las variables de impacto, ¿no? Y algunos modelos. Si tienes algunas consultas específicas, lo que podemos hacer es a través del equipo de gestión de UTEC, les escribes, nos mantenemos en contacto y vamos detallando algunas de las dudas que pueden ser más específicas conmigo y con Diego Benavides, ¿no? Para saber si es que algo de los tópicos específicos de analítica tienes alguna duda que se pueden tocar. Acá ha salido un... Bueno, acá dice... Chicos, si tienen alguna otra pregunta, láncenla, como digo. Acá el experto nos va a ayudar con todo eso. Acá hay una pregunta que tal vez no se contestó inicialmente. Dice, ¿este curso está dirigido solo a ingenieros de sistemas? Yo soy administrador hotelero, pero me interesa conocer más de ello. Eh, no, pero tu formación tiene algo de tecnología. ¿Por qué te lo cuento? Yo trabajo con una economista, trabajo con una contadora, la contadora y científica de datos, y tengo una abogada dentro del equipo de gobierno y arquitectura.
¿no? La abogada ha aprendido a hacer SQL y Python este año, tiene 4 años en el mundo digital y ella se especializó en todo este mundo de gobernanza, de calidad, normativas y estrategias. Entonces, esta formación que estamos mostrando para ustedes hoy, se le hemos brindado en su onboarding como desarrollo de profesión, ¿no? Cuando ella entra a trabajar con nuestro equipo, he sido parte de toda la formación que le hemos dado. Entonces, no es especialista en Python, no es especialista en Java o en SQL, pero todo el foco de lo que le hemos dado le permite tener su especialización en la línea de gobernanza que es súper amplia, tiene bastante mercado. La persona de contabilidad también se metió mucho en calidad de datos, identificación de datos críticos, feature, reglas. Luego empezó a aprender a codificar y ahora es parte del equipo de ciencia de datos. De hecho, lidera el equipo ya con varios años, pero su especialización fue en lo que le comentaba hace un rato a Lewis, la identificación de los valores importantes, los feature core y la data de calidad. Entonces han crecido, no son de sistemas, pero pasaron por tracks similares. Entonces también depende un poco de cuál es el norte y hacia dónde quieras orientar un poco tu formación y tu especialización, ¿no? Entonces podemos, si quieres, dar un doble clic a tus consultas, hacia dónde quieres caminar en tu carrera y recomendarte si puedes llevar el programa. Entonces no es solo para personas de sistemas, específicamente como puedes ver. Ay, es fácil enamorarse de los sistemas y datos, ¿no? Interesante. Aquí hay una pregunta, dice, ¿cuáles son las ventajas de usar arquitecturas de datos modernas como Lakehouse frente a otras arquitecturas tradicionales? Es interesantísimo. Primero, que es más barato, ¿no? Y te da orden en términos de cómo vamos a separar la estructura, por ejemplo, de las áreas de negocio o de dos compañías o de los equipos con los que trabajamos. ¿Por qué? Porque principalmente nacen en cloud estas, ¿no? En las bases de datos tradicionales tenías grandes modelos en los que a todos los ponías en un único lugar, era muy difícil separar, muy difícil medir el consumo y la organización estaba pintada a tablas físicas, ¿no? Segundo, eh, en los on-premise en casa, cuando tienes instaladas en casa, tú tenías un data warehouse, o sea, una base de datos, y un data lake, archivos planos volcados sobre el cual haces analítica avanzada para mucha data. Cuando necesitabas unificar ambos mundos, por ejemplo, para un reporte regulatorio o un reporte de ventas en el que yo tengo las ventas del día rápidas, pero quiero todo el histórico de 8 años para hacer analítica y querías juntarlos, hay toda una transición y una unificación en la plataforma y hacer 2 o 3 canalizaciones. Los Lakehouse lo que hacen es, en un único lugar, buscan tener el mismo rendimiento de la base de datos y del data lake en un solo diseño. Entonces, en un único esquema, en un único modelo, tienes la unificación y los tiempos de respuesta de ambas, ¿no? Esa es una de las mejoras, por ejemplo. Y puedo separarlas, específicamente armar subjects para diferentes áreas. Entonces, hay ventajas en términos de orden, en términos de tiempo y simplificación de plataforma. Genial, genial. Acá hay otra pregunta, dice, ¿qué criterios debo considerar al seleccionar una arquitectura de datos en la nube para mi organización? Los objetivos de la compañía. Yo, como decía un compañero hace un momento, es fácil enamorarse de los datos y de la tecnología. Entonces, yo puedo armar la arquitectura ideal, soñada, la bajé, me aprendí la de Netflix, pero no es lo que la compañía busca en este momento. Entonces, mi arquitectura está mirando hacia allá mientras la compañía mira hacia la derecha. Lo que necesito es entender cuáles son los objetivos comerciales de la compañía en 3 meses y en 3 meses quiere vender. Y para vender necesito tener la claridad de dónde están mis clientes y cómo están los funnels y que entonces mi arquitectura debe estar orientada a resolver esa necesidad inicial en 3 meses. En 6 meses, ¿a dónde quiero llegar? A escalar. Que esos funnels no solamente sean para esos clientes y para esos productos, sino para toda una gama de productos adicionales de otro segmento. Mi arquitectura debe estar pensada en eso. Entonces, tu arquitectura debe estar orientada a lo que la compañía quiere. Entonces, siempre hay 2 tracks. El que la compañía quiere porque está cumpliendo objetivos y el de futuro, es a dónde vamos a dar el siguiente paso. Entonces, la arquitectura debe tener ambas miradas. La de referencia o integral es hacia allá tengo que estar en 2 años. Y luego la arquitectura de transición es la que voy ejecutando cada 3 meses, cada 4 meses. Pasado 1 año y medio, la arquitectura que dibujaste de 2 años ya no es la misma. Ya cambió, ya maduró porque la prioridad del negocio te da. Entonces, lo mejor es que tu arquitectura, los componentes que elijas, el diseño esté orientado a cumplir las necesidades de la compañía. Si no, nos quedamos dando vueltas. Y es por eso que muchos de estos proyectos finalmente no ven la luz, ¿no?
Genial, genial. Acá tenemos una pregunta, dice, de José Milla. Hola, me desempeño como analista de mantenimiento predictivo. Trabajo en el sector minero gestionando la parte predictiva. ¿Cómo se orienta este programa al manejo de la información? Mira, justo hablamos con el equipo de Minsur y con Antamina en este evento del día 11 y 12 de este mes. Ellos están usando algunas cosas de IA generativa, ¿ok? Pero la IA generativa no es más que un módulo más de la arquitectura. ¿Por qué? Porque la IA generativa se alimenta de los datos que tienes en algún lado. Esos datos tienes que haberlos catalogado, gobernado, aplicarles calidad y preprocesado. Entonces tiene que haber pasado por esta maquinaria de preferencia para que entre a ciertos módulos de IA. Una hora de un camión estacionado porque se le malogró una pieza son horas de cero transporte de material sacado de la mina. Y ellos están utilizando para optimizar justo eso, ver con qué tiempo se tiene que hacer el mantenimiento de una pieza. Si la persona que tiene que preguntar sobre la pieza no tiene la información, lo que están haciendo son búsquedas indexadas de los PDFs y de las hojas técnicas. Y si las hojas técnicas no están allí, salen a Internet a través de un gateway recién de IA generativa. Pero toda esta organización de los datos, ¿dónde las han puesto? En un lake pequeño. Los indexes que les han utilizado, un Spark a través de indexación. Entonces, en la línea operativa, el cliente es distinto en la mina. Retail, banca, buscan al cliente externo. Ventas, tableros, ¿no? Aquí en la operativa tú estás pegado al operador que está sentado en la mina haciendo su trabajo y dándole las herramientas a él. Entonces, él es tu cliente, a él es el que tienes que resolverle el trabajo, entender todos los procesos operativos desde la extracción, ¿verdad? Y en ellos hay varias etapas de optimización. El foco es distinto, pero el marco arquitectónico, la tecnología, tiene que ser la misma. Entonces, tu cliente es distinto, por eso hablamos de la estrategia, ¿no? Tu foco, tu objetivo es diferente, pero las etapas y las herramientas que vas a utilizar son las mismas. Acá tenemos una más, dice, ¿se puede tener Big Data en arquitecturas híbridas o Sí, pero premise es un cloud? parto. Vamos a decirlo como es. Es muy difícil, pero sí, es necesario. Muchas compañías nacen en on-prem y empiezan a hacer su migración. Y te das cuenta de que hay cosas que están tan arraigadas, son tan legacy y tan core, que es muy difícil moverlas en 3 o 4 o 5 meses. Entonces tienes una convivencia híbrida. Y en algunos casos es más barato aún mantenerlo en on-prem, porque es infraestructura propia, desarrollada por la propia casa, tiene cosas particulares. Y para eso hablamos en arquitectura de los estándares abiertos. Los estándares abiertos son, hagamos que todos tengan una integración de APIs, formatos estándares en la compañía, en la industria, para que puedan luego desenchufar una pieza, enchufar otra y tengas poco impacto. Entonces, eso permite de que tengas dos piezas, una on-prem, una en cloud funcionando de manera híbrida, o dos clouds o dos ecosistemas, ¿no? Es difícil. La operación, la mantenibilidad, la seguridad es un poco más dura, pero es posible, funciona. Así es como las empresas están conviviendo ahora. A ver, una pregunta más. Dice, ¿cómo se puede garantizar la seguridad y el cumplimiento normativo al integrar flujos automáticos de datos en una arquitectura moderna? Mira, es duro. No vamos a decir que es una tarea fácil, por eso es que hay empleabilidad para nosotros. Primero tenemos dos aspectos. Nuevamente vuelvo al gobierno y a la estrategia. Necesitamos definir claramente cuáles son las normativas que tenemos que cumplir, los objetivos y cuál es el plan de implementación. Y luego hacer un tipo de índice que me digan si estoy cumpliendo, si estoy avanzando o no. Sigo verde, no los implementé, ¿no? Si vienen de sistemas de cosas como COVID, cosas que te permiten, que se usa para auditoría, son prácticas. Entonces tenemos que definir primero el marco normativo, el marco legal, el marco de gobierno. Y luego vamos a la gestión, los equipos que tienen que implementarlo, el equipo de seguridad, el equipo de ingeniería, el equipo de desarrollo, el equipo de pase a producción que tiene que tener los candados necesarios para asegurarse que esas llaves estén puestas. Y dentro de estos sistemas de control que sean recurrentes, ¿no? Entonces, todo eso es parte de tu estrategia. Y te aseguras porque nada pasa a producción, nada se libera si no está con los candados puestos y con los check puestos. Entonces, hay que definir roles, responsabilidades claros y candados técnicos para que eso funcione, ¿no? Y una de las mejores formas para que dentro de tu estrategia sea sponsoreado es que evalúes el riesgo y el impacto, ¿no? Eso es clarísimo. Si podemos medir cuánto riesgo estamos incurriendo y cuánto impacto le crea a la compañía un pequeño fallo, puedes tener una causa justificada de cómo se habilita presupuesto directamente para que implementes esto. Y ya creo que para cerrar con broche de oro, dice, Mm. ¿cuáles son los principales desafíos a la hora de diseñar una arquitectura de datos escalable y flexible? La cantidad de herramientas que tengas.
A ver, cuando las compañías nacen con silos, primero con silos de datos, ¿no? O sea, que tienen los datos en N lugares, ni siquiera están gobernadas, no las tienes en tu propio ecosistema de BI o de TI o de sistemas, sino están en la computadora del jefe de marketing, en la computadora de la persona de logística. Ese es, primero hay que aprender a gobernar eso, ayudarlos y asegurarlos donde están. Eso hace difícil el poder asegurar la calidad y de consistencia de un dato, porque no lo gobiernas tú, no sabes cómo viene ni sabes quién lo entrega. Entonces ya hace difícil desde allí tener una arquitectura que asegure la consistencia. Y dos, si son muchas herramientas. Si son muchísimas herramientas, es mucho más difícil estandarizar, hacer que tu arquitectura converse. Y si son herramientas muy duras, muy cerradas, o que un vendedor no puede hacerle cambios y por cada cambio te cobra mucho, es más difícil abrir para poder integrar esas plataformas. Entonces, la integración es una pieza clave de la arquitectura. La integración requiere que todos tengan ciertos estándares para soltar la data. ¿Y dónde está esa data? También te ayuda a asegurar la calidad. Entonces, esas dos piezas me parecen de las más complejas para asegurar que tu arquitectura realmente sea escalable, porque no vas a poder crecer en sistemas o crecer en datos si no aseguro dónde están los datos y en qué formato me los entregan. Una vez que te los entregan y que están dentro de tu plataforma, estas tecnologías te ayudan a crecer tranquilamente, ¿no? La parte más importante es que estén integradas y gobernadas. Genial, genial. Chicos, si tienen alguna otra pregunta, adelante, láncenla. Ya para ir cerrando en todo caso. ¿Nadie se anima? Bueno, en todo caso, ¿se hará crear un proyecto? Dice ahí. Sí, ese es el Capstone Project. El Capstone Project es, como les decía, hay tres escenarios. El caso lo traen ustedes, el caso, planteamos tres casos para que elijan o tenemos un único caso para competir los tres. Vamos todavía a definir cuál de los tres escenarios, pero sí hay un proyecto final sobre el cual tienen que plasmar la solución. Habla de una situación real, me refiero, dice. Sí, sí, claro. Es un desafío real. Genial. Y tenemos a Lewis que dice, me interesa mucho poder integrar datos de todas las áreas de la compañía. Debe- Es parte de lo que buscamos, ¿no? Mira, ahora, como te decía, muchas compañías están haciendo esto de IA, pruebas, ejercicios. Un machine learning no usa tus datos de base de datos, no usa tus ventas solamente, utiliza las fotos, los correos, las cosas que ni siquiera están gobernadas en tu compañía. Entonces es necesario crear una estrategia para integrarlas y para catalogarlas, ¿no? Para saber qué estás trayendo y dónde está. Entonces, sí es parte de la estrategia. ¿En qué orden? Nuevamente lo que comentaba hace un rato su compañero. En el orden, en la medida y en el orden de los objetivos de la compañía. Hacia 3 meses están muy enfocados a ventas y la facturación está controlada, la contabilidad está controlada y mi equipo es reducido porque nunca tenemos un equipo ni presupuesto ilimitado, entonces nos enfocamos primero en las ventas, ¿no? En los siguientes 6 meses, otros datos. Y poco a poco vamos integrando los datos. No siempre vamos a tener todos los datos de la compañía, porque realmente te das cuenta que inclusive de las ventas, solo el 10% son los datos críticos, el otro ni los usan. Entonces, mucho es el deseo de querer integrar todo, la usabilidad real es bastante menor, pero ese es el frente, poder integrar estas fuentes. Genial. Acá dice una pregunta. Dice, uno de los requisitos para aprobar este curso es aprobar un proyecto o un caso real. Es aprobar el curso. El curso está evaluado en estos tres escenarios, ¿no? En las intervenciones, durante las sesiones de clase, los casos de estudio y el proyecto. Les vamos a dar una pauta de cómo va a ser la evaluación, cuál tiene qué porcentaje, qué peso, pero es aprobando el curso. Yo creo que se refiere a si el caso, si el proyecto es un caso real o un caso de estudio. No, tenemos los tres. Por eso les decía, cuando hablaba un poco de cómo va a ser la evaluación, tenemos interacción en el aula, resolución de problemas, tenemos un caso de estudio que sigue siendo un caso real, solo que está más basado en diagnóstico. Para que aprendan a diagnosticarlo, tenemos feedback, vamos viendo cómo están aprendiendo de las cosas y luego ya viene el Capstone Project, que sí es un caso de uso real, ¿no? Que no esperamos que lo codifiquen y lo implementen al 100% porque es difícil en la ventana de tiempo, pero que sí que tengan la claridad del componente, cómo resuelve la situación y para qué. Con eso tienes bastante claridad de que está resolviendo el problema. Y acá tiene la pregunta, hay una pregunta más, creo que va más para Angélica. Dice, por régimen de trabajo, los miércoles se me complica por motivos de viaje. ¿Hay alguna alternativa? De hecho, las clases sí quedan grabadas, pero se perdería las sesiones de los miércoles. El experto no me va a dejar mentir que se estaría perdiendo gran parte del curso, ¿no?
Sí, tuvimos en algún momento un alumno que tuvo complicaciones similares, estuvo haciendo las síncronas, o sea, tenía la opción de llevar la grabación, de llevar los cursos asíncronos, pero perdía las dudas, ¿no? Entonces no podía tener esa continuidad en las consultas. A veces las hacía ya un poco fuera de semana o se encontraba con la evaluación la siguiente semana. Es complicado. Podría llevarlas asíncronas, pero tendría que confirmar un poco, coordinar quizá con el equipo de gestión de UTE para ver si podemos ayudarlo en algo. Así es. Dice, soy desarrollador. Una pregunta más. ¿Este sería el primer paso para entrar a este mundo? En Big Data, sí, o sea, yo creo que ya con el contenido que tenemos hoy día sería como que hasta 3 pasos más. El primer paso sería aprender específicamente Spark, ¿no? Y qué es Spark y qué es un motor. Ya entrando a ver las arquitecturas, las estrategias y todo, créeme que hay una ventaja importante con los data engineer únicos que están metidos en nicho, ¿no? La idea es que salgas a hacer una propuesta más sólida. Genial. Como dices, el curso es bastante rico, entonces también ha sido bastante innovador y las propuestas del temario es bastante amplio en ese sentido, ¿no? Chicos, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, parece que no. Hemos culminado, chicos. Muchas gracias a todos por participar en la charla informativa del curso especializado en Big Data de parte del equipo UTEC, de parte de los panelistas que nos acompañan hoy. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta hora y un poquito más de lo que de lo que ha venido haciendo esta charla. Ha sido un placer y espero que nos podamos ver en otra oportunidad a todos en algún curso o en este curso. Chicos, recuerden que si tienen más si gustan más información sobre este curso o los otros que UTEC está brindando, pueden visitar nuestra página web y Mm. seguirnos en nuestras redes sociales para que puedan enterarse justamente, como les digo, de las maestrías y otros programas que puede brindar lo que vendría a ser UTEC. Un gusto haberlos acompañado esta noche y bueno, descansen, ya es tarde. Damos por finalizada esta sesión. Muchas gracias a todos por participar. Gracias a todos por prestar su tiempo. Un abrazo, nos vemos pronto. Cuídense todos, chicos.